Vamos a comenzar y le voy a pedir entonces a Sonia que ore para la reunión. Que el Señor bendiga el tiempo y todo lo que vamos a hacer en esta noche. Muy bien, así que todas juntas damos gracias al Señor. Bendito Señor, muchas gracias por este día. Nos presentamos, Señor, delante de ti con un corazón agradecido porque cada una de nosotras y aún aquellas, Señor, que se verán la grabación después, no podemos, Señor, más que agradecerte por todas tus bondades. Sí, Señor. Cada una de nosotras, Señor, hemos recibido abundantemente cada día, Señor, de ti. Muchas gracias por tomar cuidado hasta de las cosas más pequeñas necesarias, Señor, para nuestra vida. De verdad, Señor, muchas gracias por este espacio para poder estudiar tu palabra, para poder crecer juntas, para poder aprender de ti, de ti, Señor, de ti, que es un gran misterio y un gran regalo, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, para poder aprender, para que todo aquello, Señor, que quede en nuestra mente, baje en nuestro corazón y se quede, Señor, allí adentro de nosotros y nos permitas seguir sirviéndote y seguir viviendo de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice mi Señor, que dirige el estudio de esta noche y permítenos a todas nosotras bendecirnos y crecer. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Amén. 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 Bueno, lo primero que vamos a preguntar ahorita es cómo vamos con los versículos. Y espero que por lo menos ya hayan empezado a empezárselos, porque hoy teníamos que decir el versículo de Romanos 3:23. Yo ya se los dije a mi esposo, ya me repito. ¡Ay! ¡Ah, vaya! ¡Ok! Desde Isaías 53:6 también. ¡Qué buenísima, hermana! La felicito entonces. Gracias. ¿Y tú, Sonia, cómo vas? Te lo digo ahorita si tú quieres. Ok, ya sabes todo, ¿verdad? Bueno, Todo intento. Ha sido Vamos, una de pues. carreras, pero bueno. Ok, todos hemos pecado. Romanos 3:23. ¿Cómo empieza la serie? Proclama a Cristo. Acuérdate que Ay, Dios mío, sí, tienes razón, perdón, proclama a Cristo, es que me confundí con el tema. Okay. Proclama a Cristo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Aquí es, ok, excelente. ¿Y Isaías? El de Isaías me lo estoy aprendiendo. Va, perfecto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien siguió su camino, te lo parafraseo, pero no va así. Está bueno. Muy bien. Pídele a alguien que te lo firme ahí, por ahí. Entonces, Moni, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? Yo aquí estoy aquí estudiando. Bueno. En eso estoy. Muy bien, excelente. Ahí estamos entonces. ¿Alguien quisiera compartir si ha estado, si ya empezó a escribir de su tiempo a solas, de los pensamientos a solas, de su lectura? ¿Ya comenzaron a escribir o todavía no? Hermana Patti, ¿ya tiene algo escrito o todavía no? Si tenemos algunos pensamientos de lo que hemos estado leyendo. Pues estamos leyendo de Ezequiel, que de verdad es muy profundo y a veces queda uno con la boca abierta por lo que dice, ¿verdad? Sí. Yo leí, esta fue desde el martes que empezamos. Leí el capítulo del 21 al 24, ¿verdad? Y estaba viendo en Ezequiel 21:3, dice que la espada del juicio, ¿verdad? De Dios. Y dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, aquí estoy contra ti y sacaré mi espada, ¿verdad? Y Ezequiel, ¿verdad? Comunica a Jerusalén lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Profetizado. Sí. Y que sacaría la espada y como que no me da mucho la luz. Y que iba a cortar al justo y al impío. Y no... y no que Dios estuviera enojado con todos, pero sí que iba a verse afectadas, ¿verdad? Algunas personas, algunos inocentes, como suele pasar, ¿verdad? Eso fue lo que escribí. Muy bien.
Gracias, hermana Patti. Bueno, seguimos entonces y hoy nos toca discutir, discuta la guía de movilización de las escrituras. Quisiera que la hermana Patti nos diera algunos de los pensamientos que estuvo ella viendo de esta guía de movilización de las escrituras de la semana 2. Díganos ahí alguna cosa que a usted le llamó la atención. Pues lo que me llamó la atención fue al principio, ¿verdad? Que a veces para poder entender bien el versículo uno tiene que ir al contexto, al texto más para arriba y leer un poquito más abajo para poder entenderlo, ¿verdad? Entender el texto que estamos memorizando. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Esta guía era más pensando en el primer versículo que fue de hoy, ¿verdad? Romanos 3:23. Todos hemos pecado. ¿Tiene algún pensamiento ahí o? Pues yo pienso que, bueno, aquí estaba leyendo lo que es el tema 1, donde dice, ¿verdad? Que en este siglo XXI presentan problemas aparentemente que la gente cree que son insuperables, ¿verdad? Por la manera en que están viviendo. Pero, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Que cuando Dios nos perdona sin verlo el pasado. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Como nosotros que tenemos esta casa aquí enfrente, ¿verdad? Llegan carros y mi esposo se enoja, le digo, recuerda que ellos no tienen a Cristo. No saben que lo están haciendo mal, ¿verdad? Y pues no molestan la manera como rumban carros y todo. Pero bueno, ¿verdad? Pero dice, sin embargo, Cristo fue a la raíz del problema. Por ejemplo, tenemos jóvenes, ¿verdad? En las cárceles y entonces sí, el gobierno permite que vayan los ministros o ministerios de cárceles para que vayan a ministrarles. Claro. Cuando han de haber sido, ¿verdad? Instruidos y en la escuela desde que se quitó la oración, ¿verdad? Hay muchos niños que no saben. Yo tuve un niño aquí al frente de mi casa, lo metí a la escuelita bíblica y dice, ¿y quién es Jesús? Sí. Ay, no. ¿Quién es Jesús? Me dijo el muchacho. Así que, ¿verdad? Como es como la envidia, el orgullo, ¿verdad? La impureza, la inmoralidad y eso todo lo menciona, ¿verdad? Marcos 7:20-23. Las personas, ¿verdad? No encuentran soluciones a muchos de los problemas hasta que llegan al diagnóstico cuando alguien les habla de Cristo, ¿verdad? Y pues aquí tenemos el pasaje, ¿verdad? Que nos dice, el pasaje que rodea este versículo nos informa que no hay distinción de personas, ¿verdad? Tanto los judíos como nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Que somos gentiles, ¿verdad? Hemos pecado. Todos hemos pecado. Así es. Sí, eso es parte de lo que ese versículo quiere darnos a que de veras lleguemos a la conclusión, ¿verdad? Todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces necesitamos una solución a ese problema. Muy bien. ¿Algo más, hermana? ¿O ahí? No, pues aquí también nos da el otro verso bíblico, ¿verdad? Que todos nos hemos descarriado. Como hace el pastor, ¿verdad? Y ahí va el pastor a recoger a la oveja y le venda la pata o se la quiebra para que no se vaya, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Para volvernos a entrar, regresar al redil. Y se le hemos dado la espalda porque preferimos permanecer independientes sin responsabilidades, ¿verdad? No, yo aquí estoy bien. No me moleste. No me moleste. Ajá. Muy bien. Gracias, hermana Patti, por haberse puesto a leer esto. Bueno, vamos entonces a discutir, dice, maneras de meditar en las escrituras, y esta sería la segunda parte. Como recordarán, el martes pasado vimos 2 maneras. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron esas 2 maneras? Ajá, de las únicas 2 que están aquí, que estuvieron en la clase. Pero se supone que las demás vieron el video, ¿verdad? Así. Paráfrasis y preguntas. ¿No lo has visto, Moni? Sí, yo lo vi, pero está bien, ya contestó la hermana Sonia. ¿Qué dijo la hermana Sonia? No lo oí.
Por medio de paráfrasis y preguntas. Y de las preguntas. Ajá. Son dos maneras en las que podemos meditar en las escrituras. Se nos habla mucho de cómo que hay que meditar las escrituras, pero no se nos ha dicho cómo se hace. Y entonces estas dos clases quieren enseñarlo por lo menos 5 maneras de cómo meditar en las escrituras. Y la semana pasada hablamos de 2. De la paráfrasis, que es simplemente poner en nuestras palabras los versículos para entenderlos de una mejor manera. Y el otro método es entender los versículos a base de preguntas. Esa es una de las maneras que creo que es una muy buena manera. Yo le hago preguntas al versículos, por ejemplo, qué, quién, dónde, cómo, ¿verdad? La verdad que para muchas personas a veces les resulta difícil porque no están acostumbradas a hacer ese tipo de cosas. Y por lo general lo que hacemos es irnos de una vez a la aplicación. Y entonces nos comemos ese paso, ¿verdad? El paso de observar lo que dice el versículo y de hacerle preguntas. Y esa es la manera en la que se nos enseña cómo podemos estudiar de una manera mejor las escrituras. Este día tenemos 3 métodos más de cómo meditar en la palabra de Dios. Y el tercer método es la oración. Como ustedes se han dado cuenta, hemos estado queriendo hacer eso de una manera como normal, como algo parte de la vida nuestra, que es el orar a través de la palabra de Dios. Y eso lo hemos estado haciendo nosotras. De una u otra manera hemos tratado de hacerlo, ¿verdad? Y estuvimos haciendo ejercicios cuando veíamos algunas partes de Proverbios. Y las hermanas que están ahorita orando a través de las escrituras, el ministerio ese que tenemos en Corazones, ellas oran a través de porciones de la Biblia. Entonces, este es ese método, la oración. Es orar con un versículo o un pasaje, ¿verdad? Es una manera de hacerlo, es pensar en cada frase o pensamiento que nos da el versículo y orar. Y se ora por las implicaciones para nuestra propia vida o la vida de otros. Entonces, aquí nos está dando un versículo que es Romanos 12:1. Ese versículo es muy conocido y la mayoría de nosotras lo conocemos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo hemos estudiado, algunas lo tenemos ya memorizado. Entonces, ¿cómo voy a orar yo a través de este versículo? La pregunta ahí, las mejores cosas por las que oré cuando medité en Romanos 12:1 fueron, y ahí podemos nosotros poner una lista de las cosas que sacamos al querer orar a través de este versículo. ¿Lo hicieron? Quiero saber si algunas de ustedes sacaron ya algunas frases, por lo menos, de cómo orar a través de este versículo de Romanos 12:1. Hermana Sony. Bueno, lo que a mí meditando mucho, me gusta mucho y me impacta mucho, me reta tremendamente es presentar, vivir en constante, consciente de que mi cuerpo es delante de Dios vivamente. O sea, sí. Vivir en la palabra del Señor todos los días. Sí. Ok. Al orar, puedo pedirle a Dios que yo quiero presentar mi cuerpo, ¿va? De esas maneras en las que yo dice. ¿Qué otra idea más ahí de cómo orar a través de este versículo? ¿Alguna idea, hermana Patti? Pues yo le puse que yo quiero, yo oré por la manera de que todo lo que hagamos, lo hagamos en sacrificio vivo y santo, sin excusas, ¿verdad? Y porque muchas veces, ¿verdad? Nos piden hacer algo y siempre tenemos una excusa. Y el Señor conoce nuestros límites, ¿verdad? Vamos a decir, pero siempre debemos estar listos, ¿verdad? Para trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Y si no sé, pues voy a preguntar,
¿verdad? Y si no, pues voy a estudiar. Eso es lo que, por lo que muchas veces, ¿verdad? Nosotros muchas veces decimos, no, no puedo, no sé, ¿verdad? Porque nos falta el conocimiento, pero yo eso es lo que yo le he pedido al Señor, ¿verdad? Y que todo lo que haga, lo haga con gozo, con gusto, ¿verdad? Para servir en la obra del Señor. Amén. Moni, ¿puedes pensar en alguna cosa por la que tú al leer ese versículo pudieras orar? Eso es orar a través de versículos. Al leer ese versículo, ¿qué es lo que tú ves por lo cual tú podrías decir, voy a orar por esto cuando yo lo vea? Pues yo al principio donde dice os ruego, pedirle a Dios con, no nada más por pedirle, sino más allá de rogarle, de sentirlo más que no nada más pedir o querer, sino os ruego por las misericordias de Dios, ponerlo a Él antes que lo que yo quiera o lo que yo deseo. Muy bien. Muy bien, sí. Moni se fue por el asunto de ese del rogar, ¿verdad? Yo me fui por otro lado, yo me fui primeramente por darle gracias a Dios por sus misericordias, ¿verdad? Que realmente son muchas a la vida de nosotros. Pero entonces, esa es la manera, digamos, en la que el Señor quiere que meditemos en algunas ocasiones en los pasajes bíblicos que vamos, ¿verdad? Voy a un salmo, voy a una porción y yo al meditar en ella, yo la puedo usar en mi oración. Y alguien decía que no había una manera mejor al acercarse a Dios que orar a través de su propia palabra, porque estamos como en la sintonía con Él, ¿verdad? Así que esa es una manera. Y yo las motivo a que podríamos enseñarle eso a alguien, ¿verdad? A alguien que a veces dice, es que yo no sé ni cómo orar. ¿Se han topado ustedes con hermanas así? Con gente que yo no sé cómo orar. Entonces, vaya usted a la Biblia y empiece a orar por los pasajes que ahí lee. Y esa es una manera de orar al Señor y de una vez meditar en la palabra. Muy bien. ¿Alguna idea más sobre esto que podamos agregarle? Bueno. El cuarto punto aquí que se nos enseña de cómo meditar las escrituras es con los énfasis. ¿Qué es esto? Los énfasis. Haga énfasis, dice, en distintas palabras o frases. Lea o cite un versículo en voz alta varias veces y haga énfasis en una palabra o frase distinta cada vez. Esto alterna su enfoque con varias facetas de un versículo. Cada palabra le agrega su propia importancia al pasaje. O sea, está el pasaje allí y yo voy a hacer un énfasis en alguna palabra o alguna frase. Ok, si usáramos este método con el versículo que acabamos de estudiar en cuanto a la oración, podríamos decir que le hemos hecho énfasis a las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias de Dios? ¿A qué se refiere esto? Hablamos también del rogar, decía Mónica, ruego. ¿Qué es el ruego, verdad? En cuanto a cómo yo me acerco a Dios rogándole. Otra de ustedes decía el presentarme a Dios. ¿Cómo me presento? ¿Verdad? Y el pasaje mismo dice, presentarte a Dios en un sacrificio, dice, vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando buscamos los énfasis, ¿qué significa un sacrificio vivo? Y podemos remontarnos a cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los sacrificios eran animales muertos, ¿verdad? Que se mataban para sacrificarlos. Animales sin defecto, animales que eran puestos para agradar a Dios. Pero aquí el cambio drástico en un sentido es que Dios dice, preséntense ustedes como que nosotros fuéramos el corderito, pero vivo delante de Dios.
eso ya adquiere una cosa más diferente, ¿verdad? Un sacrificio que es vivo primero, pero que además es un sacrificio que es santo y es un sacrificio que es agradable a Dios. Entonces, cuando le ponemos énfasis a algunas palabras, los versículos, la palabra de Dios va agarrando algo diferente en mi vida. Entonces, ese es en buscar el énfasis en los pasajes. Aquí se nos dio un pasaje que es muy, muy bueno. Me encanta este pasaje que está en Juan 15. Este pasaje de Juan 15, 7 dice, si alguien lo tiene, Juan 15, 7, aquí lo tengo, dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Díganme, cada una de ustedes, una palabra o una frase que para ustedes es, le quieren poner ustedes énfasis a ese versículo. Hermana Patti. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Esa sería la primera cosa que a mí me llamaría la atención de este pasaje. Permanecer en Cristo, permanecer en Él. Pero entonces yo puedo entonces empezar a pensar, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Verdad? Y esto me lleva a buscar, a estudiar qué significa permanencia, ¿verdad? ¿Qué se requiere para permanecer? Muy bien. Y dice, si permanecieres en mí, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro énfasis ahí, Sonia? Bueno, también en cuanto a la palabra permanecer, es mantenerme sin cambiar en él. Que mi mente, mis emociones, mi pensamiento estén enraizados en él en todo tiempo. Entonces, el que yo viva en él todo el tiempo, permanentemente en él y permanezca, esté constantemente, va a hacer que lo que yo pida, porque esa es la otra palabra, lo que yo pida esté de acuerdo a su voluntad. Y lo que yo vaya a pedir, que estará de acuerdo a su voluntad, le va a traer gloria a su nombre. Y entonces él lo va a hacer. Sí. Muy bien. Está bien, excelente. Me falta una cosita ahí que me gustaría que mencionaran. Moni, ¿qué cosa te llama la atención aquí? ¿A qué palabras tú les podrías dar énfasis de este versículo? Se nos será hecho, pero igual como dice la hermana Sonia, es de acuerdo a lo que, o sea, va a ir alineado a lo que Dios quiere. Si lo pedimos de acuerdo a lo de a él, se nos hará hecho. Sí. La palabrita que a ustedes se les está comiendo ahí es y mis palabras. O sea, porque si permanecéis en mí y mis palabras, pero implícitamente en lo que dijeron, en lo que dijo Sonia, ahí va, ¿verdad? Porque la permanencia en el Señor es en su palabra. La permanencia es que nosotros debemos de estar agarradas y cimentadas en la palabra de Él. Y de esa manera, cuando pedimos algo, vamos a tratar de pedir algo que esté de acuerdo con su palabra. Y en ese sentido, pidan todo lo que quieran y le va a ser hecho, ¿verdad? Así que todo va cayendo de acuerdo a cómo va el pasaje, ¿verdad? Una cosa tras otra. Todo tiene una causa y tiene una causa y lleva una consecuencia. Pero que nosotros a veces vamos como al revés. Quiero que se me sean hechas las cosas y no permanezco allá a donde debo de estar permaneciendo. Pues este sistema de memorización por énfasis es eso. Sí, Sonia. La otra palabra, Almita, es todo. 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 Es Ay, que hay una seguridad perfecta.
no es ambigua, no nos deja margen a poder ponerle un porcentaje. Él está diciendo todo. O sea que qué beneficio tan grande es permanecer en la voluntad del Señor, y eso me lleva a mí a decirme no a mí, sino sí a su voluntad y a las escrituras, a su palabra, a sus mandamientos en mí, porque entonces todo está asegurado. Amén. Muy bien. Pues este es el otro número 4. Buscar en los versículos el énfasis, ¿verdad? Lo que tiene el versículo para que yo medite en él. Muy bien. El quinto, este es el que más costó, creo yo. Sí, ¿verdad? Esa palabra permanecer en ese capítulo 15 de Juan se repite 11 veces, hermano. Imagínense, eso me está indicando a mí ¿qué? ¿Qué me indica a mí? Si 15 veces está en ese versículo, en ese pasaje, ¿qué me está indicando? Permanecer, estar ahí. ¿Qué es? Es importantísimo. Si el Señor lo está repitiendo 15 veces es porque quiere que nos permanezcan en mí, estén cerca de mí. No les va a hacer falta nada si están cerca de mí, pero somos tan desobedientes, ¿verdad? Que queremos permanecer en otras cosas. Así que fíjese, hermana Pati, que ahí ya usted podría tener un estudio, mire, capítulo 15. La permanencia en el Señor y tanta cosa que viene como resultado de esa permanencia. Es una bendición. Bueno, el número 5 de la meditación son las referencias cruzadas. ¿Qué significa esto? Que hay referencias que se entrelazan unas con otras, ¿verdad? Dice, busque referencias cruzadas. Utilizando una concordancia u otra ayuda de estudio bíblico, busque versículos adicionales que apoyen el concepto básico del pasaje que está comparando. Otros 2 versículos que dicen alguna de las mismas cosas. Por ejemplo, aquí ponía Juan 14:21. Pero le voy a hacer una pregunta antes de esto. ¿Ustedes saben qué es una concordancia? Pues no, pero la descubrí. ¡Qué buena, hermana Pati! ¡Ay, eso está bueno! ¡Buenísimo! Mónica. No, no muy bien. No. He escuchado. Exacto. Ya no se nos dice en la iglesia que es una concordancia bíblica. Nosotros, de la vieja guardia, como la hermana Sonia y yo, aprendimos que era una concordancia, porque conocimos libros así que eran las concordancias. Y si ustedes van a sus Biblias, atrás, muchas de las Biblias que nosotros tenemos tienen concordancia. La Biblia rosadita tiene concordancia. Y había, casi la mayoría de las Biblias traen concordancia. ¿Y qué significa? Que hay pasajes que concuerdan unos con otros, ¿verdad? Que están hablando de la misma cosa o tienen una palabra en común. Y entonces usted se podía ir a la concordancia y buscar, por ejemplo, todo lo que se refiere al amor. Y ahí usted tenía toda una lista de todos los pasajes que se referían al amor. Como la vida ha cambiado tanto, ya uno a veces, por ejemplo, en esta... hay una página que yo busco mucho que se llama Gateway Bible, no sé qué. Entonces, ahí, igual que la YouVersion, tiene un montón de Biblias, pero también tiene otro montón de cosas que ayudan para los estudios bíblicos y cosas. Entonces, a veces uno solo pone una palabra y salen todos los versículos donde está esa palabra. Entonces, eso es lo que es una concordancia, ¿verdad? Buscar todos los versículos que tienen el mismo tema. Entonces, se parece mucho a esto de asuntos de los versículos cruzados. Por eso dice, vaya a una concordancia y busque los versículos que puedan estar relacionados con el versículo que estamos estudiando. Este versículo, ¿sí, Simone? En algunas Biblias lo tenían así como en un ladito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en algunas Biblias vienen enseguida del versículo. Así es.
La Biblia rosada lo tiene y muchas de las Biblias tienen versículos que se refieren a lo mismo y entonces uno podría ir a todos esos versículos y llenar más la enseñanza sobre algunos de los pasajes. Entonces, aquí sí vamos al versículo de Juan 14:15. Dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, lo que está pidiendo aquí es que uno busque otros pasajes que son como cruzados, que se refieren a lo mismo. ¿Encontraron ustedes algunos? Yo tengo aquí algunos, pero quiero ver cuáles encontraron ustedes, a ver si son los mismos. Sonia. ¿No era 14:21, hermana? 14. Oh, el 14:15 es que es mi cruzado. No, sí. yo el tuyo. El 14:21, exacto, gracias Moni. El 14:21 es ese. Pero es que porque dice lo mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Mi cruzado era 14, yo le di la respuesta. Sí, está bueno, pero están poniendo atención. Ok, es 14:21. Exactamente, eso iba yo a decir. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro versículo encontraron ustedes? ¿Alguna encontró otro versículo? ¿Lo tienen ahí? No. Qué bárbaras, no hicieron la tarea. Lo que pasó es que yo busqué algo de caminar y yo lo puse en Génesis 5:24, dice, y caminó pues Enoc con Dios. Dios mío. ¿Y de dónde sacó el caminar? 14:21. Hermana, escapa mi mandamiento. Estaba tan emocionada que encontré la concordancia que me fui. Bueno, miren, hermana, el que acabamos de leer ahorita, el 15:7, es algo de también, si permanecer en mí, el que tiene mis mandamientos. Podría, muy jalado, pero podría. O sea, el punto es que tenemos que buscar palabras que están en el versículo. En el versículo 21 tiene el del guardar el mandamiento, el del amor. El Padre habla también del Padre. Hay varias cosas aquí, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces era de buscar versículos que fueran de acuerdo con el guardar los mandamientos, porque al guardar amamos. Ya encontré uno. Ok, quiero ver si es cierto. A ver, Éxodo. Ay, se fue. Está bien allá, bien arriba está. ¿Éxodo qué? Pues ese es que es el primero que miré aquí. Ajá, ¿verdad? Ajá. Y guardar mis mandamientos en primera de Juan 2:3. Si guardas mis mandamientos, ajá, ok. Ajá. El punto es este, hermana, buscar versículos que tienen referencia, como le llaman aquí, cruzada, o sea, que concuerdan. Eso nos ayuda a nosotras también a meditar en la palabra. Entonces, el sentido aquí es, por ejemplo, si yo estoy buscando versículos que hablan del guardar mis mandamientos, puedo buscar las referencias que hay relacionadas con eso y cómo es que se relacionan pues con Dios, qué quiere Dios de mí al guardar los mandamientos, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo primero que Él quiere es que si los guardamos, los obedezcamos y de esa manera le mostremos que lo amamos. Entonces, eso es parte de las referencias cruzadas. Muy bien. El punto número 6 de esto para meditar es la aplicación. ¿Sí, sí, Sonia? Hay un verso en Deuteronomio 11:22 y solo como referencia, ¿verdad? Porque puede ser que si tocamos Antiguo Testamento de repente pueda estar hablando, o aún de nuevo, puede estar hablando de alguna otra cosa, pero este dice, porque si guardareis cuidadosamente estos mandamientos que yo os escribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, guiándole y siguiéndole a él,
Jehová también echará de delante de vosotros. Nosotros. Ajá. Ajá. Está bien. Muy bien. ¿Deuteronomio qué, hermana? Deuteronomio 22, 11, 22. 11, 22. 11, 22. Muy bien. Ok. Gracias, Sonia. Antes de pasar, creo que Sonia dijo algo interesante ahí, que al buscar esas referencias cruzadas, como se mencionó antes, leamos el contexto en dónde está, porque puede ser que se esté refiriendo a algo completamente diferente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde confundimos a la gente. que tratemos de que se trate de lo mismo del tema en que queremos meditar. Ahí está. Muy bien. Aplicación. La aplicación es buscar hacer, dice hacer una aplicación en oración, busque hacer una aplicación. En oración, reflexione en el pasaje y permita que Dios le muestre cómo aplicar sus verdades. Trate de hacer que su aplicación sea un paso positivo y específico que usted hará. Al considerar la forma en que Filipenses 4, de 6 a 7, se relaciona con mis propias circunstancias, tuve los siguientes pensamientos. O sea, recuerdan que el martes pasado, cuando estábamos queriendo hacer las preguntas, por ejemplo, la hermana Patti, cuando empezó a hablar de sus preguntas, ella se fue de una vez a aplicar, ¿verdad? Entonces, creo que es la manera que a veces más rápido vamos. Entonces nos comemos algún paso. Pero este punto de meditación, sí, me mete a mí en el que al yo leer un versículo, yo trato de buscarle cuál es la aplicación que tiene para mi vida. Y dice que no debo de saltarme el paso de pedirle al Señor en oración. O sea, ¿qué tiene esto para mí? Y ese versículo que nos dice aquí es un versículo que súper conocido. Filipenses 4, del 6 a 7. Y ya lo sabemos algunas de memoria. Aquí dice que por nada estéis afanosos o por no se preocupen o no se angustien, sino que, ¿verdad? Entonces dice, el versículo 6 empieza, versículo 4 del 6 en adelante dice, estoy leyendo otro pasaje, pues sí, porque no dice lo mismo que están buscando. Aquí está, Filipenses 4, del 6 en adelante dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que un pasaje, como ya les digo, muy conocido. Entonces, si yo quiero aplicar este pasaje para mí o para alguien con el que estoy platicando, ¿qué sería lo primero que yo le podría decir? Mónica. Pues yo podría hablar un poco de mi testimonio de cómo yo era antes de conocer a Cristo, de que me preocupó, o sea, de que más me preocupaba en lugar de buscarlo a él en oración, la diferencia de ahora o sea, que ahora siento cuando oro, que no se va a ir el problema y que los problemas van a continuar, pero tengo a Cristo conmigo y puedo contar con él en oración, no sentir que está sola, no sentir eso, que está uno solo. Poner o platicar algo de mi testimonio de antes de conocer a Cristo o la diferencia que siento ahora que lo conozco. Ok, ajá, porque vas a Jesús con tu petición, con tu acción de gracias para que Él resuelva la inquietud o la ansiedad que puedas tener. Ok, bien. Sí. Sonia. Sí, yo creo que hay varias razones por las cuales, o motivaciones por las cuales uno puede
apoderarse de esas aflicciones cuando tiene situaciones difíciles. Hay situaciones emocionales, familiares, donde hay un sentido de, mírenme a mí, pobrecita de mí, como yo sufro. Y por eso yo me apodero de cada circunstancia difícil. Eso podría ser una. Otra, la palabra del Señor cabal en este verso 7 no nos deja margen a poquito. Dice, por nada. Es radical, es una totalidad, porque nos está diciendo, dependan de lo que Dios va a hacer y va a responder al 100%. El afanarnos nos ayuda a nosotros a querer. Sonia quiere resolver su propio problema, quiere resolver las cosas a su manera, con su método, con su ideología incluso. Entonces, el apóstol aquí nos está diciendo, fíjense pues, no se preocupen, no se preocupen, no traten ustedes de resolver las cosas por ustedes mismos, ninguna de ellas. Todo lo contrario, vayan, cáiganse de espaldas, con confianza. Díganle al Señor sus peticiones de su corazón y preséntenles a ustedes lo que les está sucediendo, porque en esa relación, conversación con su Dios, el Señor les va a llenar de paz, sabiendo que Él controla, Él gobierna, Él ejerce, Él tiene la sartén por el mango, pues. Así es. Así, pues, gracias. ¿Alguna idea más extra? Bueno, sí, en el verso 7. Y es ahí sí que uno de mis versos favoritos de mi vida. Y la paz de Dios. Sí. Y la paz de Dios. Yo puedo perder mi momento, momentáneamente mi estabilidad emocional por un trauma o una noticia difícil. Es normal, porque estoy sujeta a mi cuerpo a estos sentimientos todavía y a mi carne. Pero la paz es Jesús en mi vida. Él es mi paz. Entonces, si Él es mi paz, yo puedo llorar con confianza. No se trata de vivir con una sonrisa plástica toda la vida, no. Pero no perderé la esperanza en sus promesas, no perderé mi blanco, que es Él, que está en mi punto de vista, mi norte. Hacia allá voy navegando, ¿verdad? Porque Él es mi paz. Amén. Y el Dios de paz. Bien, pero a mí una de las cosas que más me gusta de estos dos versículos es el hecho que él pone aún en medio de cualquier situación que nos pudiera preocupar, afanar, poner ansiosas, es que dice en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanas, qué difícil es dar las gracias a Dios cuando estoy bien mal. Como diría yo, salvadoreñamente bien fregada, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a darle las gracias a Dios si estoy clavada aquí, verdad? Pero el Señor nos repite una y otra vez en diferentes partes que mi actitud tiene que ser siempre una actitud de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y entonces eso me lleva a mí incluso como a tener una dimensión diferente de las cosas, de lo que está pasando. Porque normalmente cualquiera te dice, ¿cómo que le estás dando gracias a Dios por esto? Estás enferma, casi te morís. Y entonces uno dice, si puedes seguir la línea de toda esta carta de Filipenses, en el primer capítulo, Pablo dice, si me muero es ganancia para mí, o sea, ¿verdad? Pero el ser humano no lo ve así porque no hemos llegado a esa dimensión en donde el Señor es el centro de todo en mi vida. Y si Él me permite ciertas cosas, Él va a seguir siendo el que reina, el que gobierna. Y no importa lo que pase, Él tiene bajo control todo y ahí voy, ¿verdad? Pero llegar a eso es después de veras haber orado tanto, meditado y de veras tener una vida centrada en el Señor. Lo que aprendíamos
ayer en el estudio. Había una parte ahí donde de la oración era el que el Señor, oráramos para que el Señor fuera, en un sentido, el que habitara de esa manera, más que morar, y era de reinar, de habitar, esa habitación donde Él es el todo, ¿verdad? Él es el Señor de la vida mía, de mi corazón y todo eso. Entonces puedo yo ver la vida de otra manera. Así que esta es parte de lo que tiene también este versículo. Entonces, la aplicación es esa, es que yo voy a un versículo y lo trato de aplicar a mi vida, ¿verdad? Buscarle cómo yo hago que este versículo sea aplicable a mi vida. Ok, así que miren, yo las reinvito a que vuelvan por estas 5 cosas, por estas 6 cosas, y miremos de qué manera yo puedo aprender a meditar en las escrituras. Paráfrasis, haciendo preguntas, yendo en oración con los pasajes, poniendo énfasis en las frases y en las palabras de los versículos, buscar referencias cruzadas para yo ampliar más mi conocimiento del pasaje y por último, buscar los pasajes que me permitan a mí la aplicación a mi vida personal. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿O algo? Muy bien. Bueno, aquí entonces seguimos con el siguiente que habla sobre una introducción al estudio bíblico del libro 3. Como ustedes recordarán, los 2 libros anteriores tenían estudios bíblicos y nosotras lo hacíamos antes de llegar a la reunión y luego juntas contestábamos las preguntas y hacíamos el estudio. Este sigue con la misma manera, que hay estudios bíblicos y nosotros lo vamos a hacer antes en casa para luego compartirlos juntas. Aquí una de las cosas que sí me llamó la atención era que teníamos que reconocer que Satanás es la causa de muchos obstáculos, ¿verdad? Que tenemos en la vida, de muchos obstáculos. Reconocer que Satanás es la causa de muchos obstáculos es útil. O sea, saber que tenemos un enemigo que va a decir, ¿para qué estás haciendo esto? ¿De qué sirve que hagas esto, verdad? Tu vida sigue siendo la misma. Entonces, él va a poner ciertas tabas para que no queramos seguir haciendo la tarea. Resalta la importancia del estudio bíblico y pueda profundizar nuestra determinación de asegurar el tiempo para estudiar. Cuesta, hay muchas cosas que hacer diariamente en la vida y el sentarme un rato a hacer un estudio bíblico, a meditar en la palabra, a tener un tiempo de oración, va a tener obstáculos. Siempre, nosotros sabemos, ¿verdad? Pero si ya hemos llegado a este punto, ya sabemos que hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para meditar, hay tiempo para escribir pensamientos y hemos aprendido a que la Biblia sea una parte fundamental en la vida nuestra, debe ser una parte fundamental en la vida nuestra, al igual que la oración. Entonces, seguimos aquí con esto y aquí dice que tenemos que reconocer por lo menos 4 cosas, ¿verdad? La primera es aceptar por fe que Cristo ya le ganó a Satanás. O sea, eso ya lo sabemos, pero sabemos también que va a haber lucha, ¿verdad? Y a sus, dice, compatriotas demoníacos. Gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa lucha ya la ganó el Señor. Luego dice que tenemos que pedir sabiduría para poder, pídele sabiduría, entendimiento y fortaleza del Señor. Pídeme y te daré. Nosotros sabemos que el Señor nos ha estado enseñando eso. Y nos va a dar, dice, secretos sorprendentes que no conocemos acerca de lo que lo que está por venir. Hay que usar también la disciplina personal. Como les dije hace un momentito, tenemos que sentarnos y decir, a esta hora voy a hacer esto, porque si no, me voy a embaucar en hacer otras cosas y se me va a ir el día. Entonces hay que buscar una disciplina. Ningún ejercicio espiritual llega a ser automático. Así que
así como toma la iniciativa de mantener el ritmo en su tiempo a solas a diario con el Señor, también necesita planificar y proteger celosamente su tiempo de estudio, que es aparte, ¿verdad? Del tiempo en lo que yo a solas leo la palabra, oro a Él. Y así que hay que tomar ese tiempito. Ahí se puede establecer una meta definida para completar cierta cantidad de estudio cada semana. Y es bueno ser diligente para alcanzar esa meta. El número 4 dice, pídale a un amigo que verifique su progreso de estudio bíblico semanal. Tal vez puede compartir mutuamente lo que cada uno ha estudiado. Recuerdan que el martes pasado les dije que buscáramos una compañera para que nos ayude a tomarnos los versículos. Si tenemos un tiempito, llamarla o mandarle un mensajito, podemos tomarnos los versículos, porque eso les va a ayudar, no solo a ayudarse con lo de los versículos, sino que también con el asunto de hacer más comunión con una de las personas del grupo, como una compañera de oración, algo así. Podemos ver eso también. Ahora, los estudios de este libro 3. ¿Sí, Sonia? Perdón, no te quería interrumpir, pero me parece, solo quería agregar un poquito o aportar un poquito en cuanto al número 3, que es use la disciplina personal. Y hay un fenómeno o un denominador común tal vez en muchos líderes que por muchos años, maestros de escuela dominical o predicadores, líderes que tienen como costumbre preparar clases. Ajá. En cuanto a maestros de escuela dominical, hay una costumbre de preparar clases para enseñar y se cae en la rutina de que solo eso es necesario para estar bien o sentirse bien. Y solo quise resaltar un poquito lo que tú nos has venido enseñando. Ese tiempo devocional, personal, privado, es mío. Es para mi crecimiento, no es para que yo lo prepare una clase de escuela dominical para otro, sino esta es para mí, es mi relación íntima con Dios. Ese es, y yo creo que cuando nos rompemos esa costumbre de prepararme para otro, para enseñar, me doy cuenta que yo soy la primera en necesitar. Así es, sí. Solo me pareció necesario poderlo compartir porque a mí me pasó, yo para enseñar a niños, para enseñar a jóvenes o adultos, prepararme para dar y para dar y para dar, pero yo era la que más necesitaba tener eso poquito, es eso mío, sí, aparte de prepararme para enseñar, ¿verdad? Sí, cuando se prepara una clase, ya a cualquier nivel que sea, creo que la primera persona que aprende más es quien se prepara, ¿verdad? Porque le toca verle a veces horas al asunto para poder presentar una buena enseñanza, digámoslo así, ¿verdad? Muy bien. Los estudios bíblicos de este libro 3 son largos, pero son buenos. Están muy buenos. Así que el asunto es que son 5 estudios. Y como son largos, yo voy a dar ahorita que entre varias lo vamos a hacer la próxima semana, porque lo que yo quiero es que empiecen ustedes a foguearse, ¿verdad? Las que no han tenido esa oportunidad de dar clases más a otros. Así que va a haber varios aquí libros, varios estudios bíblicos que van de acuerdo al tema de nuestro libro, que nuestro libro dice es dando fruto en la familia de Dios, rebosante de gratitud. Y el primer estudio bíblico que vamos a hacer, que es la próxima semana, se llama El llamado a una vida fructífera. Luego habla del amor en acción. Luego habla de la pureza de la vida, la integridad de la vida y por último el carácter en acción. Todos van de acuerdo a que yo trabaje más mi vida en ciertas cosas que tienen que ser cambiadas en mí para que yo pueda dar mejor fruto. Así que ahí vamos para la próxima lección. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno,
Las tareas de la sección 3, dice, memorización de las escrituras. Estudie y complete la guía de memorización de las escrituras de la semana 3, que son la página 27 y 28. Usted me va a leer la página 27 y 28 y esta es la guía para el siguiente versículo. El siguiente versículo que está en Romanos 6:23, que es la paga del pecado. No olvide, toda esta serie se llama Proclame a Cristo y cada versículo va, proclame a Cristo, el título del versículo, la cita bíblica, el versículo y la cita bíblica. La siguiente semana viene este versículo que es Romanos 6:23 y si usted quiere agregarle el bono, está en Hebreos 9:27. Entonces se van ustedes a leer eso y solamente vamos a hacer una preguntita de eso la próxima semana. Vamos con esta memorización y luego dice el número 2, tiempo a solas. Siga leyendo, marcando, respondiéndole a Dios en oración, anotando en los puntos sobresalientes de mi lectura y usando una hoja de oración. Recuerden, eso está al final. Allí va usted los puntos sobresalientes de su lectura y usted va escribiéndolo. La tarea de estas lecciones también son 14 días seguidos. Pueden usar la lectura que estamos teniendo. Ahorita vamos a terminar ya casi Ezequiel. Y luego después de Ezequiel empezamos con Daniel. Si usted está leyendo otra parte, puede hacerlo. Son 14 días seguidos y la memorización de los versículos. Luego viene el punto 3, estudio bíblico. Complete el estudio bíblico, el llamado a una vida fructífera. Va de la página 28 a la página 35. Es un estudio largo, pero está bonito. Entonces, la primera parte se llama el deseo de Dios en que usted sea fructífero y va hasta las preguntas 2, 3. Y, ok, vamos aquí. La segunda parte, desarrollo del carácter, que empieza con la pregunta 4. El desarrollo del carácter nos va a ayudar a dirigirlo. Sonia, solo es dirigir, irnos haciendo las preguntas para que nosotros contestemos. Va del desarrollo del carácter, lo va a hacer Sonia. Luego viene el desarrollo de la sabiduría de la pregunta 6 en adelante y lo va a dirigir Mónica. Luego el siguiente parte dice cambio de actitudes. El cambio de actitudes es la última parte. Y esta última parte la va a dirigir la hermana Helen. Cambio de actitudes. Que empieza en la página 33. La pregunta 8. Hasta el final. El otro es el resumen. Cada día voy poniendo unas diferentes para que hagan algo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Recuerden darle sus versículos a alguien de su casa y que les vaya anotando. Ahora, aquí hay otra cosita. Evangelización. Tal vez usted será una de las personas que cuente mi historia en clase con o sin notas en menos de 4 minutos. ¿Alguna de ustedes quisiera contar su historia la próxima semana? En menos de 4 minutos. Es el testimonio que escribimos en el libro pasado. ¿Recuerdan las hojitas? Esto solamente lo estamos haciendo como que sea para ustedes un repaso. Si se les da la oportunidad de contarle su historia de salvación a alguien y ya lo repasó con nosotros. Si alguien quiere hacerlo para la próxima, quien no lo ha hecho, hermana Patti, porque no la he puesto en las cosas. Muy bien. Está bien. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a las tareas? No te porque ellas te miran así. Ahí está. No pueden. Hermana Helen, ¿algún problemita?
Sí, ya lo tengo preparado. Muy bien, perfecto. Pero para el Yo próximo, creí que era para esta noche. a usted, si usted lo tiene listo para usted, ¿lo puede decirnos a Sí, nosotros? sí. Ok, entonces vamos a tomar el momentito, tenemos tiempo todavía. Es contar su historia en unos 4 minutos para Sí. solamente es un repaso para que podamos tenerlo listo cuando se dé la oportunidad. Muy bien, Ajá. hermana Helen, si gusta nos lo puede compartir. La escuchamos. Bueno, y si ustedes tienen una, ah, una pregunta o sugerencia, me gustaría, pero este es como yo lo tengo escrito, aunque Sí, el año pasado yo lo hice sí. de otra forma, no sé. Aquí es lo que yo he escrito. Ujú. Cuando yo fui bastante pequeño, mi mamá empezó a leerme historias de la Biblia por Herbert. Ujú. Mis papás iban a la iglesia los domingos. Mi mamá fue a la iglesia metodista con una prima y mi papá a otra iglesia con los vecinos. Pero yo no estaba contenta porque yo quería que mi papá fuera con nosotras. Ujú. Antes de nacer mi hermanita, mis papás decidieron buscar una iglesia donde ambos fueron satisfechos. Ujú. El Señor los llevó a la iglesia independiente de Schofield. Allí predicaron la Biblia y ellos crecieron en la fe y yo y mi hermana crecimos conociendo la Biblia y memorizando su palabra y conociendo muchos misioneros. Ujú. Los domingos por la tarde oímos la palabra predicada a través del radio. Un pastor, el doctor Charles Fuller, predicó desde Long Beach, California. A mí me gustaba mucho la música del cuarteto y pianista. Aprendí a cantar los himnos con ellos. Un domingo, Dr. Fuller predicó sobre el fariseo y el publicano. El Espíritu Santo me convenció que yo también era un pecador. En Lucas 18, donde dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, ni aún como este publicano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso me llamó la atención y yo también hice esa oración reconociendo la obra redentora de Cristo por mí. Creo que tenía unos 8 años. Wow. Después empecé a ir a la iglesia a un grupo para niños por la tarde y después al culto por la noche. Cuando tuve 11 años, empecé a memorizar en un concurso para poder ganar una semana de campamento. Mis papás me llevaron al campamento en Luisiana y llevaron a otras niñas. Mis papás empezaron a ir para ayudar en el campamento. Mucho después se animaron a memorizar versículos bíblicos también. Allí en el campamento me dediqué mi vida a servir al Señor, donde Él me dirigiera. Como en la iglesia conocí a muchos misioneros, la mayoría de ellos sirvieron en Centroamérica. Algunos estudiaron en el seminario de Dallas. Por eso yo decidí aplicar a la misión centroamericana y fui designada a trabajar en Guatemala en la Academia de Huehuetenango para
hijos de misioneros. No solo enseñé tercero y cuarto grados, pero también enseñé el piano a muchos de los niños. También trabajé en la iglesia tocando el piano para los servicios y enseñaba una clase de niños cuando sabía suficiente español. El pastor Felipe Martínez todavía vive en la ciudad de Guatemala. Él cumplió 101 años el año pasado. Sus hijos sirven al Señor en diferentes ministerios. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos usa para su gloria. Hasta ahí llegué. Tremendo. Enorme. Pues me di cuenta, hoy acabo de ver que usted conoce gente que yo conocí también. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, hermana Helen. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Y Muy esta noche ya tocaron la sesión 2. No sí. estuve. Lo que pasa, hermana Helen, es que es las 7 de la noche de aquí. Son las 6 de la noche de El Salvador. Ese es Vaya, sí. pero ahí dice algo de 6:30, pero No, ahí ya lo arreglamos. es Ya lo allá. arreglé. Empieza a las 7. 7 de la noche de la De hora allá. de Texas. De Texas. Ok, Ajá. entonces 6 Es ahorita. 6 suyas, sí. Pero voy a pasarle la Ok. grabación. Ahí, para que vea la parte. Ok, yo Muy lo bien. hice. Sí. Ujú, Muy ok. bien. Entonces, hermana. El mío, entonces, desde la página 33 hasta 35. Sí, donde termina. Ujú. Vamos a tratar de hacerlo así, interactuar, que participemos más en el asunto del estudio bíblico. Muy bien, hermanas. Entonces ya vimos lo de las tareas. Entonces estamos para el próximo martes, si Dios lo permite. Oremos entonces para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste de estar juntas. Gracias porque siempre aprendemos algo nuevo. Y qué lindo, Señor, también conocer la obra que tú has hecho en las vidas nuestras desde que empezamos a querer conocerte, quizás hace muchísimos años. Te damos las gracias por eso, Señor. Padre, bendice aún más esta semana con todas las cosas que tenemos que hacer y ayúdanos, Padre, a seguir adelante en los obstáculos quizás que se nos están presentando en algunas cosas, que tú puedas abrir las puertas y nos puedas ayudar. Desde ya te damos las gracias por lo que vas a hacer. Te alabamos y te glorificamos y síguenos cuidando en todo y por sobre todo síguenos ayudando a anhelar conocer más de quién eres tú y anhelar que toda la plenitud de tu amor pueda ser de veras arraigada en nuestras vidas para conocerte aún más. Sigue sanando los enfermos, en especial sigue sanando el cuerpo de Elena y de su familia, hermana Paula, hermana Mari y las que están enfermas ahí en su familia también, Señor, tú sabes, tanto enfermo, que tú tengas el control perfecto de eso. Recordamos también a Oneida en este tiempo, ante la pérdida de su mamá, que tú puedas estar consolando su corazón y ayudándola en todas las cosas que vienen después de la muerte de un ser querido tan cercano. Ayúdala también a ella, Señor. Y recordamos a las otras que no están, que puedan ellas ver la grabación y puedan unirse a nosotros cuando sea un tiempo que ellas puedan hacerlo. Te alabamos y te glorificamos. Muchas gracias, Señor, por todo en lo que hicimos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.